Ya todos conocemos la historia de Skyward Legacy, nosotros liderando una pequeña nación llamada Orden, y en el afán de evitar que las naciones vecinas nos prediquen el mensaje de sus respectivas armas / dioses de la forma más amigable posible, nos dispusimos a conquistarlos y obtener sus tecnologías. Para finalmente, unificarlas en un gran y poderoso imperio. Sin embargo, la historia empieza muchos, millones de años antes, cuando ni siquiera existía Inamorta. V, lo más cercano a un dios en este universo, al sentirse solo y aburrido, en el vacío oscuro e infinito de antimateria, decidió crear el tiempo, las estrellas y planetas. Finalmente eligiendo un planeta al cual llamó Inamorta. Y usándolo como lugar de descanso final. En este planeta creó a los que llama, sus hijos, los elementales de tierra y agua. Ambos elementos poblaron toda Inamorta por 1.000.000 de años, hasta que, como buenos hermanos que son, empezaron a discutir. Pero como a ese punto están ambos en grandes números, esas pequeñas discusiones, poco a poco, se transformaron en guerras civiles. Donde al final aplicaron la de dividir el cuarto en 2 partes. Luego de esto, comenzó la verdadera guerra entre ambos bandos. Pero como V no puede imponer disciplina por él mismo, ya que está ocupado quién sabe haciendo qué. A lo mejor estaba creando la digo. Él decide crear a los elementales de fuego, desde su más profundo rencor e ira. Para que ellos sean los que impongan disciplina. Pero en menos de una noche de existencia, ya habían empezado a abusar de su poder, apoderándose de los territorios de sus hermanos. Todo mal. V, en su poema nos cuentan que su única imperfección era la falta de compañía, pero aparentemente también sufre de ataques de ira. En fin, luego de ver el lío que había creado, aplicando su nivel de razonamiento a otro nivel, decide crear a los elementales de aire, su creación más pura, leal y también bastante poderosa. Mi gente sirvió para controlar, pero no detener por completo, la rebelión de los elementales de fuego. Ellos, consumidos por los celos del poder de V, intentaron crear algo por ellos mismos, terminando por crear el Imperio del Caos. Con el apoyo de su nueva creación, los elementales de fuego, fueron una vez más a expandir el caos por toda Inamorta. Los elementales de aire, al no soportar el estilo Neutrón, no les quedó de otra más que rezarle a V, para que trajera la tan anhelada paz a Inamorta. V, a pesar de todo el caos y guerra, ya se había encariñado con sus creaciones, terminando por elegir el descender, y volverse un vivo, para interferir directamente. Pero antes creando al Imperio del Orden, como último recurso. Pero al final no sirvió de nada su intervención directa, ya que el Imperio del Caos, terminó encerrando a los elementales, incluyendo a sus creadores, y él se vio obligado a escapar y refugiarse en su isla privada. Un trabajo perfecto. V, acabas de crear la guerra en tu mundo de paz y armonía, poniendo a tus creaciones a un sufrimiento que durará por muchos años. Si tan solo intervenías directamente cuando tierra y agua estaban en conflicto, hubiéramos podido evitar muertes innecesarias, solo por tu pereza y capricho. Bueno, al menos aún queda un rayo de esperanza en su última creación. In a world called Inamorta, you are surrounded by discriminate nations devoted to their individual technology and struggle for dominance. Pasaron los años, o tal vez millones de ellos, quién sabe. Y lo que se supone debía ser el imperio que resolvería todo y traería paz a Inamorta, se dividió desde sus inicios, fragmentándose en naciones, las cuales desarrollaron, cada una, su propia forma de combate. Una de estas naciones se caracterizaba por ser pacifista y no meterse con nadie, el Orden. Hasta que un día, el hechicero Filaros, hermano de quien sería el futuro rey del imperio, estoy hablando de Zarek, que en ese entonces era un simple campesino que vivía tranquilamente con su esposa Iris. Filaros le muestra una profecía a Zarek, de que estaban destinados a conquistar a las demás naciones si no querían terminar destruidos o conquistados por esas mismas. Básicamente le spoileó la intro de Skyward Legacy. Así que, sin perder mucho tiempo, ambos, convenciendo a la entonces minúscula Orden, forman un pequeño ejército, y comienzan su viaje. Aquí si no me pienso extender mucho, ya les resumí la historia al inicio del video, y además hasta los muros ya saben la historia de Skyward Legacy.
Pero eso sí, los niveles extra no son canon, solo lo son los niveles principales, por razones que entenderán más adelante. En fin, todo termina con nosotros conquistando dichas naciones y consolidándose, el orden, como un gran imperio. Durante esos momentos, todo era paz y tranquilidad. Al menos hasta que comenzaron las rebeliones. Our people have been slaughtered, our homes lie ruined, and we are forced to live under cloak in the outskirts of our own homeland. The nation called Order has brought nothing but chaos to our people. Our day of wrath approaches. La población de las naciones que habían perdido sus tierras, durante esta primera gran guerra de Inamorta, se habían dividido en dos subgrupos. Unos que se unieron al orden, y otros, al negarse de formar parte de este, fueron expulsados a las afueras del imperio. Pero no es que solo estuvieron fuera tranquilitos como exiliados cualquiera, sino que todos estos se unificaron en lo que ellos llaman Unstoppable Force! And take it all back! Ya formados como todo un poderoso ejército, tuvimos que combatir contra él, durante la primera parte de la campaña en Steelward 2. Durante este periodo, surgieron nuevas sendas de batalla. De las mujeres de la nación Mahimatasana, surgieron las Merriks, hechiceras con la capacidad de atacar y curar a las tropas. De los espadines de élite rebeldes, se entrenaron al máximo, surgiendo los Shadowrats, guerreros con gran cantidad de daño, velocidad, e incluso pudiendo camuflarse, siendo su único punto débil la resistencia. Para lo que cuestan obviamente. En medio de esta campaña, a pesar de que los rebeldes están en grandes números, el orden también lo estaba. Por lo que no fue tan difícil acabar con ellos durante gran parte de esta campaña. Parecía que venía una victoria sencilla para el orden, hasta que llegaron a las tierras de nadie. Ya en estas tierras, luego de derrotar a un gigante, se nos revela la líder del Imperio del Caos, Medusa, haciendo el movimiento más estratégico posible. Aplica la del Dr. Doofenshmirtz, o sea, explicarle su plan al enemigo antes de ejecutarlo. Que consistía básicamente en esperar que el orden se debilitara con sus guerras internas, para después solo darle el golpe de gracia, y con esto, tomar el control total de Inamorta. Los rebeldes al reflexionar sobre la situación, entendieron que no iban a poder contra el Imperio del Caos solos, por lo que deciden unirse al orden, compartir las tierras de este, y juran que ninguno volverá a vivir como rebelde nunca más. Today, we can unite and share this new land, so none shall live as rebels again. Ahora con un orden reorganizado, nos vamos a por el Imperio del Caos. Mientras tanto, Medusa, con otro de los mejores movimientos estratégicos de la historia, decide mostrar, una por una, sus tropas de combate, dando el tiempo suficiente al orden de planear una estrategia contra ellas. Nos presenta desde los clásicos gigantes, los Bomber Kamikaze, y el resto de unidades del caos, mostrándonos a los Marroukais por últimos. Porque sí, aquí los Marroukais eran toda una facción de hechiceros muertos, y no un solo ser como se nos dio a entender en Steelward Saga. Uno de los errores de continuidad más graves de Steelward hasta el momento. A partir de estos enemigos, también surgieron nuevas facciones en el orden, como el gigante esclavizado, básicamente una catapulta de rocas viviente, y a partir de las alas de los Eclipsors muertos, se desarrollaron máquinas voladoras, que fueron utilizadas por los ballesteros, surgiendo los Alboutros. Luego de enfrentarnos al caos en diversos combates, y forzar la entrada al castillo de Medusa, se da la batalla decisiva. Después de una dura pelea donde nos atacan con todo, logramos dañar parte de su estatua, donde Medusa decide salir del modo espectador, y nos enfrenta cara a cara. La cual al aparecer convierte en piedra todo nuestro ejército en el campo de batalla, y el orden tuvo que arreglárselas con unas pocas tropas de repuesto. Pero Medusa cometió un último error, ir contra todo el orden ella sola. Es que vamos, desde ningún punto de vista esto es lógico, al menos podía respaldarse con un pequeño ejército, pero no, se creía tan poderosa que fue sola contra todo un imperio.
Todos estos errores estratégicos le costaron la vida a Medusa. Una vez más el orden había triunfado, y ahora tenían acceso total a su castillo, donde encontraron a unas extrañas criaturas enjauladas, los elementales. El rey Zarek y Cilaros, mientras pensaban qué hacer con ellos, un elemental de fuego le ofrece al rey un mapa hacia un misterioso tesoro. Su única condición era que liberara a su gente. El rey y su hermano lo pensaron, y finalmente, aplicaron la de, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, así que no tardaron tanto en liberar a los elementales encerrados. Para cumplir su parte del trato, el elemental de fuego convence a sus compas de fusionarse y formar al, que por fines explicativos, llamaré Arbolón. En fin, el rey envía a 2 hombres guiados por el elemental de fuego hasta el mapa, que estaba dentro de Arbolón, los cuales finalmente se lo entregan a Zarek. Ya por fin parecía haber terminado, estos 2 imperios parecían haberse comprendido de manera decente, y todo apuntaba a una convivencia pacífica. O al menos una mucho más pacífica que con la que tuvieron con el Imperio del Caos, el futuro se veía prometedor. Hasta que Marrouka hizo acto de presencia. ¿Y este güey de dónde salió? ¿No se supone que acaban de vencer al caos y que tienen tropas rodeando el castillo? Pero bueno, Marrouka realiza su capturando a Zarek y usándolo como rehén, con la intención de robar el mapa. El elemental de fuego no iba a dejar que el mapa cayera en manos equivocadas, así que convenció a un elemental de agua para ir con él, aceptando de forma completamente voluntaria. Básicamente lo obligó a hacer la automorición. Ambos sacrificándose por el bien de Inamorta, generando una explosión que dividió el mapa en 3 partes, y que también generó la suficiente confusión como para que tanto Marrouka como los elementales escaparan del castillo. Cada imperio ahora se quedó con un pedazo de este mapa. Pero Marrouka salió con recompensa doble, llevándose también la cabeza de Medusa, quién sabe para qué fines. Mientras tanto, el Orden no perdió tiempo, y envió un pequeño ejército, en busca de aquel tesoro. Durante este viaje se nos introduce nuevo lore. Volvamos al pasado, justo cuando V creó al Imperio del Orden, resulta que las naciones, de cada una de las sendas ya conocidas por todos, fueron originalmente fundadas, y lideradas en sus inicios por estos individuos, a los que me gusta llamar, los ex-generales. Luego de ser vencidos en el desierto de Inamorta, durante la primera gran guerra de no fueron malos perdedores, y se unieron al Orden, aceptando su derrota. Pero desde el nacimiento de los hijos de Zarek, ellos al ver su potencial y al estar recibiendo entrenamiento de élite desde muy pequeños, se preocuparon, y temían si las intenciones del rey era la de reemplazarlos con sus hijos. Y prácticamente, rogaron a Zarek de mantener las antiguas pruebas de superioridad. Pruebas que se realizaban para decidir los generales de los ejércitos. El rey aceptó sin problemas. Los generales, ya más tranquilos, fueron a esas pruebas de superioridad. Mala decisión. Porque fueron papeados 1 a 1 por niños, a excepción de Magis, que aparentemente combatió contra Cilaros. La mayor humillación posible es que te superen en el uso de tu propia creación, y especialmente que sean unos mocosos literalmente con corona. Las pruebas aparentemente fueron trucadas, para que ganaran los hijos del rey. Muchos reclutadores rebeldes, no fueron tontos, y se aprovecharon de la situación para intentar reclutar a estos ex generales, con la promesa de recuperar su posición, que, por derecho, les pertenece. Espearos fue uno de los que más resentimiento tuvo, ya que al morir Adikai, quien fue el que, legítimamente, lo derrotó en las pruebas. Ahora con su deceso, por ley, o hasta que se hagan otras pruebas, deberían haberlo devuelto a su posición de general. Pero el rey en el acto de corrupción, con mayúsculas, asigna al cargo a su hijo favorito, y hermano gemelo de Adikai, Atreus.
quien era la descripción perfecta de un rebelde sin causa. Se evadía de las clases, nunca entrenaba, y no creía en la lanza como un dios. Aunque suene ridículo, esto último fue el impulso que hizo que Spearos no se uniera a las masas rebeldes, sino que directamente abandone el imperio, junto a sus seguidores más fieles que le quedaban. Cada uno de estos ex generales terminaron encontrando un poder elemental que les ayudó a potenciar sus ejércitos. Con Spearos, Uratnar y Magis, descubriendo el hielo, fuego y voltaico respectivamente. A excepción de Mera y Archis. Mera, la cual hizo un trato con el mismísimo diablo, para que encantara las armas de su ejército con la habilidad de robar vida con cada ataque, dando a cambio el formar parte de las filas del Imperio del Caos. Quien para ese entonces estaba en la mierda y sí que necesitaba apoyo extra. Mientras que Archis se refugió en los bosques, y se tuvo que conformar con lo que él descubrió. O sea, lianas, ramas y hojas, que aunque parezca triste o injusto, las supo aprovechar muy bien. Este asunto de las pruebas de superioridad se dio antes, o cuando recién estaba comenzando la guerra contra los rebeldes en Stiguard 2. Mientras que saber cuándo se crearon las respectivas tribus de los ex generales ya sería más complicado, pero podemos asumir que fue mientras el Orden luchaba contra el Imperio del Caos. Ya volviendo al presente, ahora la misión es seguir nuestro trozo de mapa, y descubrir qué tesoros aguarda. I don't want all of Inamorta to know what we're up to. Take a small army from the capital, and bring the treasure to me. Primero nos encontramos con Magis, fundador y ex líder de los Magimatasanos, liderando su tribu llamada, la Revuelta Voltaica. Esta tribu parece ser la civilización más poderosa a lo que desarrollo tecnológico se refiere, ya que podemos ver que incluso tienen lo que parecen ser postes eléctricos. Pero en cuanto a fuerza de combate tampoco se quedan atrás. Y para coronar, estaban siendo apoyados por las tribus salvajes unidas de Inamorta, lideradas por Sikleder, líder y fundador de los Siklewards. Pero como es el primer capítulo de la campaña, los nerfearon por el bien de la trama, terminando derrotados por un chiste de ejército del Orden. Posiblemente gracias a su tecnología fue que se desarrolla la primera cámara, y en consecuencia creando el primer periódico de Inamorta, el Truthful Times. A partir de aquí, este ciclo se repite también en los siguientes dos capítulos. O sea, encontramos una tribu rebelde liderada por un ex general, a los cuales tenemos que vencer. Siendo Spearos y Archis, los jefes de los capítulos 2 y 3 respectivamente. En el capítulo 4 es cuando las cosas se ponen más interesantes, en este tenemos que enfrentar a lo que queda del Imperio del Caos. Donde ya desde el primer combate, se nos muestra por primera vez al muerto común, que por alguna razón no apareció en Stiguard 2 para apoyar a su imperio cuando estaba en situación crítica de vida o muerte. Pero como digo, errores de continuidad. Posteriormente, estando en el nivel 18, somos testigos de una amistosa charla de Zareth con su hija Shade, fundadora de los Shadowrats, demostrando lo para nada machista que es nuestro rey. Terminó cometiendo el mismo error que Medusa. Confiarse, creyendo tener el suficiente ejército como para speedrunearse el nivel. Que al final no le sirvieron, porque terminó siendo capturado por los zombies, y llevado ante Marrouka. Desde este acontecimiento, su hermano Cilaros, empezó a mostrar un cambio peculiar en su personalidad, como si quisiera rebelarse. If we get Zarek out alive, don't forget how far I brought us, and how Zarek led us into a trap. The time may come when a true leader must be chosen. El duque y consejero real, Cilaros, durante los mensajes que nos dejó a lo largo de la campaña, siempre fueron dándonos una introducción, y algunos consejos, como consejero que es, claro está. Pero luego de la captura de su hermano Zarek, empezó, ya solo desde antes de este nivel, a menospreciar a su hermano y decir que se equivocaba. Y no es poca cosa, en la época medieval de la vida real, decir que un rey se equivocaba, era casi que traducido a pena de muerte.
Luego sus firmas empezaron a cambiar, de algo como, consejero real, a cosas como, el verdadero emperador de Inamorta. También obligándonos a continuar la campaña, a pesar de la ausencia del rey, con la excusa de... I know my brother. He would want us to continue on with his mission. He would want us to find every last treasure his map holds. Pero, recordemos, que todo esto aparece en los mensajes que nos envía, en teoría nadie más en el reino ve esas intenciones. Pues no, tampoco tuvo frenos en hablar mal de su hermano en el periódico público, pero obviamente suavizando sus términos, como para no dejar en claro sus intenciones de golpe de estado. Mientras tanto, Zarek, estando preso, tuvo una charla con Marrokai. Este le pregunta sobre su familia, y si quería que les dejara un mensaje, dando a entender que eran sus últimas palabras. Zarek solo le dice lo tanto que extraña a su muchacho, aquel que era mejor que él en todos los sentidos, y que era el elegido a ser el heredero al trono. Marrokai, por un momento conmovido, le pregunta si es por su hijo perdido en batalla, Adikai. Pero Zarek le responde que habla de Atreus, sin ningún remordimiento sobre su otro hijo, a pesar de que Atreus escapó no mucho después de la muerte de su hermano. Reflejando una vez más ser Un rebelde sin causa. y sobre todo, un cobarde, contraste perfecto con su gemelo que era todo lo contrario, que estuvo en batalla hasta las últimas, aunque le costó la vida. Esto enfureció tanto a Marrokai que se fue sin decir nada. Sé que aparentemente esta escena no tiene sentido, pero no si la vemos en un modo diferente. Si estuvieron recientemente en el fandom de Stick-War, ya habrán escuchado sobre la teoría de que Marrokai es Adikai, resucitado de los muertos. Esto, las escenas mostradas de la campaña del caos, y la actitud de Crazy Jay al preguntarle sobre la teoría, la podríamos considerar confirmada. Dando más sentido a la escena, en la que el rey demuestra extrañar más a su hijo que huyó, en lugar de honrar la memoria del que lo dio todo en batalla. Posiblemente la intención de Marrokai era, al menos intentar, de reconciliarse con su padre, pero luego de esto, simplemente creció su resentimiento hacia él aún más. Y también dando más sentido al odio, casi que personal, que tiene el Kai contra Atreus. Cerrando el capítulo con Zarek teniendo flashbacks cuando era un simple campesino, cuando su hermano le spoileó la intro del Stick-War Legacy, y sobre todo, de su esposa, que ya lleva años muerta para ese entonces. Y por el momento tendremos que ahorrarnos las preguntas, y posibles agujeros de guión que crearía la canonización de este plot twist, de que Marrokai es la versión de Adikai después de pasar por Venezuela, así que no nos queda más que esperar a la campaña del caos. Así abriéndonos paso al capítulo 5. Se revelan los roba-almas vampíricos, liderados por Mera. Como era de esperarse, fueron derrotados con relativa facilidad. Y también, logramos obtener la ubicación de Zarek, al amenazar de muerte, o al leerle los pensamientos a Mera, que recordemos está aliada con el caos. Dependiendo de qué general escogimos al inicio de la campaña. Con esta información, Shape, junto a Cilaros, crean un plan para sacar a Zarek de la torre en la que está prisionero. Aquí llegamos al nivel llamado, el desvío, donde nos toca hacer un enfrentamiento directo contra el Kai, y su ejército de muertos. El plan estaba funcionando a la perfección. Pero Marrokai no fue tonto. Pasado un tiempo, y gracias a un consejo de uno de sus Lugerknights de élite, se entera que la batalla era solo para distraerlo, y se retira del campo de batalla lo antes posible. Lo único malo es que ya era demasiado tarde. El rey ahora era libre. Luego del éxito de la misión, tenemos esta The cinemática. diversion was a success, as we prayed it would be. Enough, Zilly. I know what you did. And I forgive you. What? There's nothing to forgive. He's not in the right state of mind. He's in shock. He's been locked up too long. It doesn't mean I forget. Guards, a drink for your king, at once. Recuerdan que Cilaros nos obligó a continuar con la campaña diciendo, es lo que mi hermano hubiera querido, pues aquí Zarek nos dice, This campaign is on hold until I'm fully recovered.
Si no quería que continúen solo porque necesitaba tiempo para recuperarse, menos lo iba a querer si estaba capturado y no estaba presente. Pero a Cilaros, ya a estas alturas le vale la opinión de su hermano, y a pesar de las palabras del rey, siguió con la campaña como si nada. Incluso continuó firmando sus mensajes como el verdadero emperador de Inamorta. Ya estando en el capítulo 6, que es el más corto, pero donde todos sus niveles los podría considerar jefes. Primero nos enfrentamos a las tribus salvajes de Inamorta, junto a Ciclever, que había conseguido escapar luego de la derrota de la revuelta voltaica. Pero ahora poseído por el espíritu del oso. Luego nos enfrentamos a los rebeldes restantes de la gran rebelión de Stiquar II. Para que, a palabras de Cilaros, recordarles, amablemente, su promesa de So none shall live as rebels again. Y finalmente enfrentándonos cara a cara a la mafia majestuosa, la cual afirma tener control y poder sobre las ciudades de Inamorta, liderada por Lavish, que a diferencia de otros líderes de la mafia, él sí se sabe la de chambear, no teniendo ningún problema en salir al campo de batalla y recolectar un poco de oro para su ejército. Esta mafia recibe pagos con la excusa de proteger Inamorta. No sé a qué me recuerda esto. Así concluyendo el capítulo 6 y dando paso al capítulo final. Leyendo el periódico del capítulo 5, además de las noticias principales, hubo otra que me llamó la atención. Donde nos dicen sobre el regreso de Atreus. No me quiero imaginar el caos e incertidumbre que hubo en todo el imperio gracias a esto, y sobre todo qué pasaría con el trono de Inamorta, que luego de Atreus haber escapado, el rey parecía estar dispuesto a dejárselo a Shifos. Pero en estos momentos el futuro es incierto. Ahora en este capítulo final, nos toca enfrentarnos a los avivadores de la llama fronteriza, donde aquí, a diferencia de otros capítulos, ya sabemos el nombre del líder desde antes, Uratnar, fundador y ex líder de los Iraespadines. La tribu de fuego ya se había ganado la fama de no dejar a nadie pasar por su territorio, advirtiendo de monstruos peligrosos, autoproclamándose protectores de Inamorta. El hecho de no dejar pasar a nadie, y justo ese ser el último lugar al que los llevaba el mapa, hizo creer a Cilaros que esa excusa de proteger Inamorta, no era más que solo una fachada para ocultar un buen tesoro. Uratnar, a diferencia de otros ex generales, no priorizaba el uso de su respectiva unidad sobre las demás. Él era de una mentalidad más abierta, y usaba una combinación de todas las unidades de manera eficaz, incluso dejando de usar iraespadines si era necesario. Este uso estratégico de su ejército, significó para el orden unas batallas más complicadas de lo usual. Pero de todas maneras lograron pasar a través de estos territorios. Por lo que Uratnar, en un intento desesperado de espantarnos de sus tierras, envía a sus mejores tropas, y a él mismo, a emboscar al orden. Se podría decir que lo intentó, pero no lo consiguió. Por lo que se vio forzado a retroceder hasta su capital, donde se puso a preparar a sus tropas para lo inevitable. Como apoyo a este gran combate, Atreus viene a darnos soporte, y no solo soporte moral, sino que el rebelde sin causa vino a darnos apoyo en el campo de batalla. Parece que todo ese tiempo que estuvo exiliado, les sirvieron para reflexionar y entrenarse como todo un guerrero digno de ser llamado el gemelo de Adikai. Y como dato curioso se había pronosticado un eclipse para la noche del combate, como diría Cilaros, un final perfecto. Ya estando ambos bandos listos, cada uno envía a un representante, para intentar negociar una rendición pacífica. Atreus intentó convencer a Uratnar de que se rindiera, pero este seguía convencido de estar protegiendo Inamorta, y dando a entender que acabaría con ellos si no se largaban. Atreus, ya dando por hecho de que estaba en la completa locura, no le queda de otra más que enfrentarlo. Cada uno con sus mejores tropas de élite. Luego de uno de los más duros combates, Atreus y su ejército consiguen la ventaja, y derriban a Uratnar. Este termina resignándose, él iba perdiendo la batalla, no sin antes afirmar que todos sus esfuerzos fueron por proteger a Inamorta, y que el orden la acaba de condenar con el hecho de derrotarlo. Finalmente dando un salto con una propulsión digna de un cohete hacia una ubicación desconocida.
Pero, de la nada, algo extraño sucede en el cielo, vemos a la luna parpadear rápidamente hasta que desaparece, y desde la base de Uratnar, procede a aparecer un gigante de proporciones cósmicas, Lunarclops. Su tamaño ni siquiera es comparable con el de un gigante, él es muchísimo más grande. Haciendo comparativas, Grifo el Grande, se queda corto enfrente de este. Al orden no le queda de otra más que intentar detener esta bestia con la capacidad de hacer tropezar a las unidades con solo caminar, lanzar ¡Su rayo láser! y también atraer y cegar ejércitos enteros. Ejem. Sabía que Atreus se había entrenado en su exilio, pero esto es una exageración. Si no entendieron, las tropas estaban aquí, y Lunarclops con un solo ataque los envió a todos a la otra esquina del campo de batalla, mientras que Atreus solo se movió unos metros. Ok, creo que en lugar de entrenarse, solo se inyectó unos buenos esteroides. El Imperio del Orden la tuvo más complicada que nunca. Afortunadamente supieron reaccionar de manera rápida al ataque sorpresa del gigante, consiguiendo acabar con esta bestia antes de que causara daños mayores a Inamorta. Finalmente se da una charla entre Atreus y Cilaros. Excellent work, Atreus. It's good to have you back. You don't have me, Zillaros. You never will. Have it translated, melted down, sent direct to me. Zarek has held my crown long enough. De los restos de Lunarclops, se empezó a estudiar su anatomía, también consiguieron traducir el poema de V, que llevaba en la luna de su espalda, el cual traía registro de los hechos desde la creación hasta la retirada de V, y el verdadero motivo de existencia del orden. Ahora el Imperio, y especialmente Cilaros, están al tanto de la existencia de V, posiblemente teniendo una sospecha hacia dónde los elementales se están dirigiendo. Ya tienen claro su próximo objetivo: ir en la búsqueda de esta ex divinidad. La historia aún no está terminada, habrá más que nos contarán en el futuro con las campañas del caos, la de los elementales, y también en la nueva novela que saldrá. Pues sí, Stiquar va a tener su propia novela, y Crazy Jay ya nos dio un adelanto hace un tiempo, la cual no mencioné en este video, ya que lo mostrado es muy escaso, y que hasta el momento solo nos cuenta un poco sobre la vida de los Royal Siblings, especialmente de Atreus. Ah, casi lo olvido, por si notaron estos colores extraños en la esquina de la pantalla que aparecían por momentos, eran por una razón. El amarillo, era para marcar que el hecho que se mencionaba no está 100% confirmado, pero que es algo que se puede asumir. Y el rojo, de plano fue usado cuando se mencionaba una teoría que tiene tantas probabilidades de ser real como falsa. ¿Que por qué no puse esto al inicio? Simplemente porque no me parecía una forma épica de empezar el video, y también porque sé que la mayoría ve este tipo de vídeos solo para pasar un buen rato, y no para ser bombardeados con texto aburrido al inicio. Al final solo terminé colocándolo para los que quisieran saber exclusivamente el lore oficial 100% confirmado. Luego de esta aclaración, esto sería todo por este video. Cuando agreguen más historia los estaré subiendo de poco en poco, para posteriormente recopilarlas en una parte 2. Eres más que bienvenido a comentar si se me olvidó colocar algo de suma importancia, o si cometí algún error, así nos informamos todos. Este es el segundo video del canal, aquí les dejo el primer video por si están interesados, y yo aquí me despido hasta un próximo video.